idea predatoria del Estado, la sociología predatoria, las teorías predatorias del Estado son unas teorías antiguas en el pensamiento político. Son muy antiguas. Están en el centro de estudios Ibn Khaldun, supongo que coge el nombre de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, que era un pensador árabe del siglo XIV, nos plantea una visión predatoria del Estado. Es decir, nos dice que el Estado es conquista, el Estado es guerra, el Estado básicamente consiste en una banda de bandidos que conquista un territorio y pone tributo. Y digo, ¿qué cosa más bárbara dice usted, profesor Bastos? Vamos a ver, como decía yo en la clase, vamos a ver. ¿Quién me sabe decir por qué Francia se llama Francia y no Galia? El territorio de la actual Francia se llama las Galias siempre, ¿no? ¿Por qué se llama Francia y no Galia? ¿Y los francos qué eran? Los francos son una banda de bárbaros que llegaron allí como eran más brutos, conquistaron el territorio. Al jefe de los francos le pusieron un rey, eran los reyes merovingios, le pusieron una corona, le llamaron rey. A la banda, uno le llamaron duque, conde, marqués. Buscaron una justificación teórica, el derecho divino de los reyes o lo que fuera, y lo pusieron allí a mandar. Pero vamos a ver, ¿los godos qué eran? Los árabes cuando llegaron a España, ¿qué hicieron? ¿Qué eran los árabes? ¿Qué eran los españoles en América? ¿Qué hicieron? A ver quién me lo cuenta. Pues aprendieron de sus antepasados godos y árabes y hicieron lo mismo que ellos. Banda de bandidos, son más brutos, conquistan a los que hay aquí. ¿Qué hicieron con ellos? Darle caramelos, darle gasto social. Les pusieron un sistema de previsión social. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con la gente de que vivía aquí antes? ¿Cómo? Les daban espejitos a cambio de oro. Y ese cambio no está mal hecho. Si usted es subjetivista, sabe que ese cambio no está mal hecho. Porque el español piensa que estafa al indio dándole el espejo a cambio del oro, pero es que el indio dice que a cambio de esta piedra en el suelo me dan una cosa que para mí es imposible de tener, que nunca había visto en mi vida. Dice que tonto es el español que a cambio de una piedra que está en el suelo me da una cosa tan bonita y tan brillante como esta. No, el cambio es subjetivo. Pero aparte de eso, ¿qué hicieron? Eso al principio daban espejitos, pero después ¿qué hicieron con la gente de aquí? Lo pusieron a trabajar para ellos. Y de ese trabajo el 10%. Los lombardos hicieron los mismos. ¿Qué hicieron los arios en la India? Ese sistema lo explica Alexander Rousseau en un libro que se llama Freedom and Domination. Y lo explica muy bien. Se llama sistema de superestratificación. Los estados consisten básicamente en la aparición de algún tipo de colectivo. ¿Qué son los normandos? ¿Oyeron hablar de los normandos? ¿Qué hicieron los normandos en Inglaterra? ¿Y qué eran los normandos? Era gente así exquisita y fina. ¿Qué pensaban que eran? ¿Qué hicieron los vikingos en Sicilia? Y de eso podemos contar muchos. O Gengis Khan pagaba las cuentas al salir. Cuando marchaba, reclamaba la nota. O Atila. Era así una banda de gente organizada. Eso lo explica también un señor que se llama Robert Carneiro, que Robert cita también. El sistema de encapsulamiento. Es decir, normalmente en sitios encapsulables, valles que se puede cerrar la salida para que la gente no escape, lo que hace normalmente es que llegaba algún tipo de horda bárbara, conquistaba aquel territorio, se superestratificaba por encima de los que había y esa nueva casta le ponía tributo al resto. Es decir, a partir de ahora vais a trabajar todos para mí y me vais a dar el 10% de lo que ganéis. Eso es la visión que tiene el del Estado. Él no cree en eso del contrato social, como Buchanan y esta gente toda así. Él da una visión, digamos, más predadora del Estado. Pero esa visión, cuidado, esa visión no es para nada marginal, no es una visión de locos, es una visión que está en muchos científicos sociales reputables y que pueden ustedes comprobar en cualquier biblioteca universitaria, que son libros de autores incluso socialistas o incluso autores, por ejemplo, Franz Oppenheimer, en Autor del Estado, no es un autor de derecha, Franz Oppenheimer es un socialdemócrata, militaba en el Partido Socialdemócrata Alemán, pero su visión del Estado es coherente, es decir, un Estado es un grupo de personas organizadas, armadas, que critica. Tilly
Charles Tilly o Michael Mann, por ejemplo, no son autores de izquierdas, no son autores en el resto de su obra son autores de izquierdas que defienden los movimientos sociales así, pero no les quita la honradez de decir cómo nace el Estado. Porque además, todos los anarquistas clásicos, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, todo eso, la visión del Estado es calcada a la nuestra, calcada, es la misma. Ustedes leen a Hoppe y leen, por ejemplo, a Kropotkin, y es lo mismo. Grupo de personas organizadas que predan y roban a los demás. La teoría predatoria del Estado. Otros defienden teorías de otro tipo. Pero digo que él es coherente con esa visión, repito, que no es una visión para nada marginal. Hume dice lo mismo. Hay un español que se llamaba Alonso de Castrillo que dice también lo mismo, el Tratado de República, en el siglo XVI, que dice que el Estado también es otra banda de bandidos. Y Khaldun dice lo mismo. Bertrand de Juvenel, en El Poder, dice lo mismo. Jarino, que nuestro enemigo el Estado, también dice lo mismo. Es decir, es una idea que yo creo que es la históricamente más correcta. La idea de que hubo un contrato social originario, que un día cedimos nuestra soberanía, nos dimos la mano, no está historiado en ninguna parte que se diera. Nunca yo vi que alguien historiara semejante pacto. Más bien surgen elementos distintos. Entonces, la visión de Rothbard fue siempre coherente con esto. No es el Estado como un ente benéfico, como un ente bueno que defienden incluso algunos liberales, ¿no? Como una cosa que trae el bien, que trae el orden, que trae la paz, y como decía así Stuart Mill, que el Estado es sinónimo de desarrollo y de progreso. Ahí donde avanza el Estado, avanza por eso. No, señor. El Estado es una banda de coerción y se comporta siempre como tal banda de coerción. Y él lo aplica a todas las políticas. Ahí está el mérito del libro. Él va viendo una por una todas las políticas y todas las políticas dentro de ese esquema encajan. Y como tal esquema de predación, buena parte de las políticas consisten en quitarle recursos o poder a los débiles para dárselo a los fuertes, incluidas las políticas sociales. Yo estoy dando un curso ahora de políticas sociales y voy explicando, mire, vamos a ver, cuando hablamos, por ejemplo, del salario mínimo y estas cosas, el salario mínimo no es para defender al pobre, el salario mínimo es para defender al trabajador y al sindicato ya existentes frente a los trabajadores verdaderamente pobres, que son los jóvenes, pues las mujeres o los inmigrantes. El salario mínimo es una política no para defender al débil, sino para defender al fuerte. Las políticas anti-inmigración son para defender al fuerte frente al débil, etcétera, etcétera. Y todas las políticas que vemos por ahí son políticas de este estilo. Y siempre tienen algún tipo de objetivo predador. Y lo más predador que hay en este aspecto también son los impuestos que se analizan en el libro. Entonces digo, todo el libro está centrado en esta visión predadora. Y por eso nos choca tanto verlo así. Por eso cuando lo lean, espero que lo lean, les va a chocar mucho de lo que dice, porque dice lo mismo, pero desde una visión completamente distinta. Entonces, esa es la visión de Rothbard, una visión del Estado negativa, es una visión también sociológica. Él es muy deudor de un señor, que para mí era un genio, también es una persona muy políticamente incorrecta, que se llamaba John Calhoun, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, que escribió un libro, le llamaban el Marx de la clase esclavista, porque era un defensor del sur viejo, del sur, defendía a los amos frente a los esclavos, y era muy incorrecto, pero era una persona de una inteligencia política aplastante. Entonces escribió un libro que se llama Disquisición sobre el gobierno, está traducido al español, y él explica con toda la sinceridad que sabe que esto que estamos diciendo ahora, solo que él no lo ve mal, pero él lo explica. El Estado es una cosa que una clase le quita dinero al resto de la sociedad. Él formaba parte de esa clase y era consciente, y lo dice. Él es un esclavista, él tiene sus esclavos y a su vez es miembro del gobierno de los Estados Unidos y intuyo yo que no veía gran diferencia. No sé si me explico. Da una visión muy descarnada, pero era una inteligencia absoluta y también siendo consciente de que eso era malo, él quería limitarlo y establecer una serie de principios.